noches, bienvenidos. Gracias, de verdad. Me pone muy, pero muy contento ver tanta gente conocida y también gente desconocida, eso me entusiasma mucho también. Les quiero agradecer antes que nada a los chicos de Casa Pueblo que muy desinteresadamente me prestan este lugar, a mí y a todos ustedes. Nos sentimos siempre como en casa aquí, así que les agradezco a ellos. Les quiero hacer un agradecimiento especial a mi familia también, que ha llegado de Argentina hace unos días. Una carga emotiva linda de hacer este encuentro, esta pequeña charla y compartir estas experiencias. Así que bueno, sin más vamos a comenzar. Como veo gente que no conozco, me voy a presentar. Mi nombre es Fermín, nací en Argentina y el motivo de esta charla nace a raíz de descubrir lo que es viajar en bicicleta. Mi primera experiencia fue en Latinoamérica hace casi 10 años y me aventuré con un grupo de amigos sin rumbo fijo, sin tiempo límite para hacer esta aventura y terminamos conectando Argentina con México al cabo de 4 años. Nos entusiasmamos un poquito, creo, pero bueno, la verdad que la experiencia y la gratitud que da viajar en bicicleta, por más que nos sacia, nunca nos termina de llenar, siempre queremos un poquito más, queremos avanzar. Y así como quise avanzar, también me vine para Europa, seguí viajando en bicicleta, seguí haciendo viajes, recorridos, pero había algo que quería descubrir, había un mundo más allá de Occidente que yo quería conocer, que me daba mucha, pero mucha intriga durante varios años, y finalmente me decidí, elegí el destino del sudeste asiático, primero que nada por esa cultura desconocida para nosotros, pero que a mí por lo menos personalmente me atraía, había algo de ese lugar que me atraía, que quería conocer de cerca. Porque si bien uno puede leer muchas cosas, puede ver muchos videos, hoy hay mucha información dando vueltas, pero al final a los que somos inquietos, no nos termina de saciar, ¿no? Siempre la inquietud puede un poco más, así que me aventuré. El destino que elegí para empezar este viaje fue Hanoi, que es una de las ciudades más importantes de Vietnam, está en el norte de Vietnam, y quería conectar 4 países, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, todo en bicicleta. Así que sin más, me fui solo para empezar esta aventura, solo con un viaje de ida, con un pasaje de vuelta y 3 noches en Hanoi. Esa fue toda la organización del viaje, el resto se iba a ir improvisando en el camino, que es a mí como me gusta que sea la aventura, el desafío, ¿no? De resolver el alojamiento, la comida, incluso la ruta. Yo tenía una idea aproximada de los lugares a los que quería ir, pero todo se fue decidiendo día tras día. Así que bueno, llego a Hanoi, y un poquito lo que me encuentro en Hanoi es lo que les voy a compartir a continuación. Fue como la primera impresión que tuve y me parecía que lo más fiel era presentárselo. Sí, todo el día. Un pequeño muestreo de lo que es Hanoi, del impacto de llegar a esta ciudad. Como pueden ver, la vida pasa en la calle realmente. Uno, sobre todo después de vivir varios años en Europa, esto sorprende más, tal vez no tanto cuando estamos en Latinoamérica. Realmente la vida privada, la vida pública pasa en la calle. Todo pasa en las veredas. Independientemente de donde viva la gente, pueden tener la casa detrás suyo, pero cocinan, comen en la calle, se reúnen con la familia en la calle, se duermen la siesta en la calle, y la verdad que a mí es algo que me gusta mucho, me atrae mucho. Hay mucho mercado ambulante, la gente pasea con sus bicicletas, con mercadería como frutas, verduras, lo que tiene generalmente para compartir y para vender, y se recursean, se buscan la vida. A mí me llamó mucho la sencillez que tiene la gente, me llamaba mucho la atención, la humildad, lo despreocupados que son realmente, despreocupados de lo que dirán, de los ojos de los demás, que son cositas por ahí que uno tiene cierto resguardo siempre, ¿no? Y la verdad que la gente para nada le interesa eso. Y además de la sencillez y la calidez de la gente, me llamó mucho
la atención del tráfico. Realmente es un lío, pero literal, la cantidad de motos es asombrosa. Pero dentro de ese lío había algo curioso que no se comparaba tal vez con los líos que yo había conocido en Latinoamérica, en las grandes ciudades de Latinoamérica, y era que ellos se entienden perfectamente dentro de ese lío, y no solo que se entienden, sino que tienen una paz y una tranquilidad para manejarse en ese caos asombrosa. Sin semáforos, sin policía de tránsito, no necesitan reglas, cada uno va para su destino, sin molestar al otro, sin chocarse, sin insultarse ni ponerse nervioso. La verdad que para mí fue una sorpresa increíble. De hecho, les cuento una pequeña anécdota que a algunos se las he compartido y fue como el primer impacto que tuve al haber llegado al sudeste asiático. Estoy en una esquina buscando la dirección para ir al alojamiento y veo por la vereda de enfrente, cruzando una avenida, un motociclista con una nevera, con una heladera atada detrás de la moto, sobresalía medio metro de cada lado de la motocicleta, y obviamente me quedé sorprendido. Me quedé impactado y no pude dejar de mirarlo. Y el señor, muy tranquilo, mirando siempre al frente, cruzó la avenida sin mirar para ningún lado, y toda la gente que venía transitando la avenida tuvo que frenar, esquivarlo, casi chocarse con el de al lado, pero el señor venía muy tranquilo en su viaje y a mí me llamaba mucho la atención. Y cuando está pasando frente a mí, un señor mayor se le atraviesa con la moto y por 1 centímetro no se chocaron. Estaban justo frente mío. Por 1 centímetro no se chocan y mi reacción fue, creo que la de la gran mayoría: qué imprudente, ¿cómo puede hacer esto? Es tonto, ¿qué está pensando? ¿No se da cuenta? Enojo, rabia, furia. Yo ya me había molestado con ese hombre, aunque no lo conocía y aunque no me había hecho nada, y ya estaba dispuesto a tomar partido. Yo ya sabía quién iba a defender, que era el pobre viejito que iba en la moto. La cuestión es que ellos se frenan de golpe, se quedan mirando el piso, levantan la vista, se miran, una sonrisa, los dos, con las manos, se piden perdón y cada uno sigue su camino como si nada hubiese pasado. A mí realmente fue un hecho muy simple, muy sencillo, pero que me hizo dar cuenta que estaba realmente en la otra parte del mundo, realmente en una cultura totalmente distinta, donde la gente ve las cosas simplemente de otra manera, ni mejor ni peor, simplemente lo ven distinto, y donde nosotros, o yo personalmente, me había cargado con un montón de energía y de emociones negativas, que tal vez me hubiese pasado todo el día insultando a esa persona y llegaba a mi casa enojado, pero no sabés lo que pasó. Para ellos fue un acto insignificante, totalmente. Fue un acto que pasó desapercibido, en los dos se pidieron disculpas, una sonrisa y a otra cosa. A mí eso ya me dejó dando vuelta un poquito a la cabeza. De hecho me sentí fuera de juego, como decimos en términos futbolísticos. Me sentí en offside, o sea, realmente dije, bueno, vas a tener que tener un poquito más cuidado con tus reacciones, con tus emociones, porque evidentemente acá la gente lo ve de otra manera. Así que bueno, eso me colocó un poquito en el lado del mundo en el que me encontraba, y obviamente desde acá empezaba el viaje y desde acá empezaban un montón de aprendizajes por delante. Una de las segundas cosas que me llama mucho, pero mucho la atención, estando en Hanoi, era que la gente quemaba, hacía fuego en la calle, en las veredas, en cualquier lugar, en los templos, y muchas y recurrentemente de las veces me encontraba algo como esto. A cada instante me encontraba eso. Lo primero que pensé era que estaban quemando basura y obviamente me puse loco, o sea, no podía creer lo que estaba viendo. Hasta que una guía turística ahí en la ciudad de Hanoi me explica y me cuenta de qué se trata esto. La gente quema papeles, muchas veces dinero falso, dinero de papel, poemas como esos que estaban viendo de papel, y lo que están haciendo prácticamente es comunicarse con sus muertos, con los familiares y la gente cercana difunta. ¿Qué sentido tiene esto? Ellos quemando objetos de papel o dinero de papel están enviando de alguna manera bienestar, salud, bienestar económico, objetos preciados. Por ejemplo, la gente que fumaba, pues se prende fuego a cigarrillos de papel, porque están haciéndole una especie de ofrenda a la gente querida que ha fallecido. Lo llaman también a través de los inciensos, prendiendo inciensos. Y a mí me pareció algo extraordinario,
están conviviendo, según su cosmovisión, con dos mundos distintos, el de los vivos y el de los muertos. Y son dos mundos que viven en paralelo y que además se relacionan entre sí, no están separados y que están en constante comunicación. Obviamente me quedé pensando mucho, me pareció alucinante realmente de esa manera, esa conexión que tienen con sus seres queridos, tan distinta tal vez a la nuestra. Y acá voy a hacer una pequeña aclaración, no voy a hacer comparaciones a lo largo de esta charla con motivo de decir que algo es mejor y peor, que algo es bueno y malo. Simplemente lo hago como una manera de reconocer la cultura, el lugar donde estoy, la idiosincrasia del lugar donde estoy y también la mía, porque uno viajando también se conoce a uno mismo, ¿no? Y puede reconocer lo que para uno le pareció normal toda la vida, en otros lugares no lo son. Y aquí me pasa esto, empiezo a verme con esta cosmovisión. Ellos se relacionan a través de esta manera con los fallecidos. Hay altares en todos lados, restaurantes, hoteles, casas de familia, templos, por supuesto. Altares donde se le ponen, por ejemplo, frutas, se le ponen bebidas, se prenden inciensos, como una manera de honrarlos, como una manera de traerlos de vuelta a la vida presente. Y por supuesto que tienen un mundo y una industria del papel, como pueden ver aquí en la foto, no sé si se alcanza a ver, pero hay velas, hay comida, hay adornos, hay vestimenta, todo de papel. La intención es darle ofrendas, la intención es agradecerlos y comunicarse constantemente con ellos. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo esto, comparando con nuestra cosmovisión, y repito, no porque sea mejor o peor, sino por entenderla. Cómo a veces nosotros estamos acostumbrados a, de alguna manera, dejar atrás a la gente querida que fallece, ¿no? Siempre lo que hacemos es una especie de duelo, lo lloramos, hasta que bueno, ya está, ya pasó, lo superé. Y de alguna manera lo dejamos en el pasado. Y no porque no lo querramos, sino porque es nuestra manera de entender la relación con la muerte. Y le tenemos miedo, por supuesto, ¿no? La tememos mucho. Y a mí me pareció muy linda, muy sana y muy humana esta relación, de traerlos constantemente, de traerlos con el recuerdo, con el pensamiento, simplemente, de compartirles una sonrisa, de compartirles el estado de ánimo que puede haber tenido uno, contarles sus cosas cotidianas. Al final son y siguen siendo parte de nuestra vida, porque los tenemos muy adentro. Y me pareció una manera muy sana y muy linda de poder relacionarse con ellos, de hacerlos parte de lo que todavía es nuestra vida. Y la verdad que me dejó una linda enseñanza. Y la enseñanza también es que no hay que ser ni vietnamita ni estar en el sudeste asiático para tener esa cercanía también con nuestros seres queridos, para compartir el amor y el cariño que todavía les tenemos. Así que me quedó un poquito de eso, me lo traje y por eso también se los quería compartir con ustedes, porque me parece que son distintas y lindas también visiones, lindas también perspectivas, no solo de entender la vida, sino también la muerte. Lo viven con mucha tranquilidad, con mucha calma, la muerte no es una tragedia para ellos, de hecho sucede lo contrario, si lo viven como una tragedia, evitan que la persona fallecida reencarne. Entonces sería una cuestión egoísta estar sufriendo una persona fallecida durante mucho tiempo. Para ellos es libertad, tanto para la persona que queda aquí en esta vida como para la que se fue. Así que bueno, con estas cositas me voy encontrando en Vietnam, apenas los primeros días, por supuesto que mi cabeza ya estaba en mil revoluciones, tratando de interiorizar todo esto, todo este mundo nuevo, todo este mundo tan amplio que tenían por delante. Después de 4 días en Vietnam y de caminar mucho, me tuve que ir a buscar la bicicleta porque fui a hacer un viaje en bicicleta al sudeste asiático y no llevé ninguna bicicleta, así que era importante para cumplir la aventura. Y caminando por la ciudad de Vietnam, además de la bicicleta, me encontré un amigo que me ayudó mucho a montar la bici, a arreglarla, a ponerla a punto. La verdad que era una bici vietnamita, lo cual también era algo que yo deseaba. Me acompañó durante todo el viaje sin ningún problema, cumplió con su función, que es una función muy sencilla, la de la bicicleta también. Así que bueno, la encontré después de unos días, monté todo el equipaje y llegó el momento más lindo y el más esperado, que era comenzar a viajar, subirme a la bici y empezar a recorrer el interior de Vietnam. Hasta ahí solo había estado en una gran ciudad, que por muy linda y por muy curiosa que fuera, siempre sigue siendo una gran ciudad. Así que bueno, la monté y en los siguientes días del viaje me fui encontrando un poquito con esto que les voy a mostrar en el video, me parecía la manera más fiel de compartirlo con ustedes.
Bueno, esto era un poquito lo que fui viendo en el camino, unos lugares hermosos, mucha pero mucha agricultura. Apenas salí de la ciudad, además me encontré con un cambio radical en la actitud de la gente y eso es algo que me ha pasado siempre en los viajes. Aunque no nos demos cuenta, nos transformamos mucho cuando vivimos en grandes ciudades a cuando vivimos en pequeñas aldeas, en comunidades, en el campo, sin darnos cuenta y sin intención, pero cambia mucho la idiosincrasia nuestra, la energía que tenemos, y eso fue un cambio pero súper drástico en Vietnam. No me había pasado tanto en otros lugares. La alegría, la humildad, la bondad que tiene la gente. O sea, es imposible ir de mal humor, viajar de mal humor por Vietnam, porque la energía que tiene esa gente te contagia de una manera que realmente te olvida todo lo que te había pasado malo y te unes. Es imposible no unirse a esa energía tan linda y a ese carisma que comparten ellos desinteresadamente. Todo el mundo, no era una persona aislada, era realmente todo el mundo la que tenía esa energía. Y además una humildad que contagia, realmente que contagia. Me fui encontrando con mucha huerta, con mucho campo, con una vida rural muy grande. Vietnam tiene casi 100 millones de habitantes y está muy densamente poblada. Viajé mucho a través de pueblos y de aldeas, casi no toqué rutas porque se conectaban todo el tiempo con caminos rurales entre un pueblo y el otro, no se sabía generalmente cuándo comenzaba uno y cuándo terminaba el otro. Y en esos momentos los fui conociendo a la gente, de verdad me fui acercando a ellos, obviamente, aunque el idioma a veces generaba un límite, porque no se habla inglés solamente en las ciudades turísticas y en ciertos puntos turísticos. Así que el viaje al interior fue un desafío también que yo quería afrontar. ¿Cómo hacer para comunicarse con alguien que no sea en inglés o en español? Para mí era toda una experiencia nueva también. Y a pesar de que es un límite, no fue una barrera. A pesar de que es un límite, no fue una barrera. Porque realmente se pueden transmitir muchas cosas simplemente con una mirada, con un gesto, con un saludo, con una sonrisa. Y la verdad que fue una experiencia linda. Si bien a uno siempre le dan ganas de seguir conociendo en profundidad a esa gente, aún así había una comunicación muy linda y una energía muy positiva con ellos. Y me llamaba mucho la atención la vida que tenían, el físico, o sea, realmente tienen una destreza, una agilidad y una flexibilidad envidiable. Prácticamente no vi gente con panza en Vietnam, es un acontecimiento ver a alguien con panza. Y de a poquito yo me empezaba a preguntar, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo hacen? Porque realmente se los ven muy bien, físicamente, mentalmente, está muy ágil. Personas de 80 años sentadas en cuclilla en el piso, como si viviesen 20. Y comienzo a observar, y esto lo deduzco yo, no es nada certero, simplemente mi percepción de lo que vi. Tienen una alimentación muy saludable, todo lo sacan de la huerta, y lo que no sacan de la huerta es de la huerta del vecino. Hacen mercados comunitarios, como vieron ahí en alguno de los videos, en cualquier esquina ponen un mantel con lo que cosecharon ese día, se vende o se comparte, se hace mucho trueque también. Entonces eso creo que es un factor fundamental, la alimentación, la actividad física que tienen diaria, trabajan mucho en el campo, tienen una flexibilidad muy grande porque están siempre cerca del piso. Comen en el piso, duermen en el piso, descansan, se sientan en el piso y hacen unas flexiones de rodilla que los lleva casi al ras del suelo. Cuando yo me ponía a pensar y en nuestra cultura la flexión de rodilla llega a 90 grados hasta la altura de la silla y no más, nunca pasamos de ese límite. Pues es entendible que una persona de 80, 90 años pueda tirarse al piso y levantarse como sin nada, sin ningún dolor, sin ninguna queja. Y la verdad que es sorprendente, la verdad que me sorprendió mucho ver el estilo de vida y cómo los resultados que da eso. Y por supuesto, para terminar, la paz mental que tienen. Tienen una paz y una tranquilidad que creo que es parte de una vida saludable. Con esas tres patas me parece que es muy difícil no poder tener una vida sana. Y la verdad que ellos lo llevan y lo conjugan muy bien esas tres cosas. Lo han entendido. Y yo realmente fui todo el viaje admirándolos, sorprendiéndome. Incluso cuando voy a los restaurantes callejeros suelen tener banquetas y mesas como las que uno les compra a los niños cuando son chiquititas. O sea, no tiene más de 40 centímetros la banqueta ni la mesa. Así que siempre están cerca del suelo. Y también me da mucha curiosidad conocer el interior. Yo en bicicleta, bueno, sé que hay gente que viaja en bicicleta aquí también. Y a mí me gusta mucho mirar adentro de las casas, por ejemplo. Vamos a una velocidad muy lenta y nos permite observar y apreciar esos detalles. Las casas están espacios abiertos, despojadas de todo tipo de muebles, de lujos. Solo se pueden encontrar alfombras, almohadones y algún cuadro, no mucho más. Y la verdad que son espacios comunes muy grandes porque ellos comparten mucho. Están siempre en compañía con los hijos, con la familia, con el vecino. Y la verdad que tiene una vida comunitaria, un lazo comunitario muy, pero muy fuerte, muy unido. Están siempre ayudándose entre ellos,
colaborándose, comprándole al vendedor ambulante aunque no lo necesiten. He visto gente que trabaja en un restaurante, sale del restaurante a comprar huevos cocinados a una mujer que estaba vendiendo en su bicicleta, cuando seguramente no tenía necesidad de comprar huevos ni de comprar comida, pero se notaba mucho la solidaridad que hay entre ellos, y eso hace que funcione también ese sistema y esos lazos comunitarios. Me fui viajando todo este tiempo muy satisfecho, y realmente, aunque me parecía extraño, me sentía muy cómodo y me sentía en casa. Con la distancia que nos imponía el idioma, yo me sentía muy, pero muy cómodo, y cuando menos me quise acordar, me sentía muy tranquilo. Y no porque no estaba trabajando, porque estaba de vacaciones, me sentía realmente relajado. Mis niveles de adrenalina estaban muy, pero muy por el piso. Y no sé si era el incienso o la energía que nos convidaban los vietnamitas, pero funcionó muy bien. Viajando también me surgían muchas dudas porque veía en los pueblos y en las aldeas que todo dormía en la calle, ¿no? No hablo de las personas, sino motocicletas, bicicletas, muebles, los restaurantes están montados en la calle, prácticamente no entran las cosas, los utensilios ni las herramientas de trabajo. Y obviamente eso daba cuenta de que había seguridad, o sea, de que era un lugar seguro. Buscando por internet me doy cuenta que sí, que es un lugar muy seguro, que el índice de criminalidad es muy bajo en los países del sudeste asiático. Y otra vez la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe? O sea, ¿cómo puede ser? Si en teoría los países del tercer mundo, como se dice, o subdesarrollados, como mal nos llaman, tenemos índices de criminalidad muy altos. Y acá pasaba algo contrario, o sea, ya rompía un poco la lógica, ¿no? Y me encuentro, ¿qué pasamos? Con este concepto, con esta filosofía de vida, que seguro muchos la conocen o la han escuchado y alguna idea tenemos, que es el karma, que simplemente se trata de que cada acción tiene sus consecuencias. Es tan sencillo como eso. Y para ellos, esto es una filosofía que rige realmente su conducta. Con cada acción que van a llevar adelante, uno debe pensar si es beneficioso para uno, pero no solamente en eso, no se queda ahí, sino para los demás. Se trata de que las acciones que uno lleva adelante sean positivas para todos. No sirve de nada que sea positiva para mí, que dañe o estropee el ambiente o la relación con los vecinos. Sería una actitud egoísta, como creo que muchas veces nos manejamos de este lado del mundo, ¿no? Pensando solamente en nuestro bienestar y bueno, y si ayuda a alguien mejor, y si no, bueno, qué lástima. Aquí la filosofía es contraria, porque el karma también implica una responsabilidad colectiva. Implica tener en cuenta a los demás cada vez que voy a llevar adelante una acción. Y no estamos hablando solo de personas, estamos hablando de seres vivos, plantas, animales, peces, de todos estamos teniendo en cuenta y teniéndolos presentes cada vez que tomamos una decisión. Y por supuesto también de nuestro planeta. Qué distinto sería el mundo en el que hoy vivimos si aunque sea actuáramos con un poquito de esta responsabilidad kármica, de que cada acción que vayamos a tener nos detengamos por un segundo a ver cuánto estamos dañando o no este planeta con cada acción cotidiana que hacemos. Y acá va desde el punto de vista individual, no hay que esperar a que ningún congreso presidencial, ninguna cumbre solucione el problema, porque eso sería muy fácil y muy difícil también al mismo tiempo de que pase. Acá pasa por la responsabilidad que tiene cada uno y las simples acciones que llevamos en la cotidianidad. Tienen impacto, realmente tienen impacto. No importa si mucho o poco, si ahora o en un futuro, pero todo tiene un impacto y de eso trata esta filosofía y esta manera de ver la vida. Y ellos la aplican muy bien y vuelvo a hacer la aclaración, es mi interpretación. Yo creo que gracias a esta cosmovisión tienen una vida muy, pero muy pacífica, de respeto, de solidaridad y de no agresión con los demás. Porque además de esto, me llamaba la atención que no había policía. No conocía en Vietnam un solo auto que tenga sirena y que tenga un cartel que diga policía. Ni en Hanoi, ni siquiera en Hanoi. Pensaba que seguramente andarían vestidos de civiles, sin uniforme. Puede ser, seguramente. Pero aún así no está aplicando el sentido que tiene, ¿no? Es el de la vigilancia, el de imponer respeto, presencia, el de intimidar. Te estoy vigilando, no hagas esto. Mirá que hay cámaras, cuidado, acá no lo hagamos. Mejor nos corremos a donde no hay cámaras, así nadie se entera. Acá no funcionaba de esa manera, no había necesidad de un sistema de control para que la gente haga las cosas correctas, lo que tenía que hacer. Realmente el poder está dentro de cada uno y no esperar a ver si me vigilan o no me vigilan para hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, como creo que lo entendemos nosotros de este lado del mundo. Y esto fue una filosofía que me llamó mucho, me dio mucho la atención, a pesar de que ya la conocía y que creo que todos tenemos este concepto al menos en la cabeza.
pero verlo, presenciarlo y sentirlo fue realmente muy impactante y muy llamativo. Este es un afiche que yo encontré en un templo que tiene acciones y consecuencias de acciones diarias, y me pareció como un afiche de colegio, ¿no? A mí se me vino eso a la cabeza, como hubiese sido un afiche que hubiese estado en un colegio para que los niños lo aprendan. Y por ejemplo, en la primera imagen hay una persona, está muy pequeño, no lo ven, pero hay una persona amarrando a otra, como que no la quiere soltar, y entonces la imagen dice que no dejar ser feliz a los demás trae como consecuencia depresión y soledad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como para tener una idea, aquí por ejemplo hay una persona que está creando un virus informático, entonces el refrán dice que crear virus informático para generar daños a los demás va a hacer que seas agresivo, tonto y solitario. Esa sería la consecuencia. Y así se puede aplicar a cada una de las acciones de la vida. Pero me pareció realmente llamativo, realmente asombroso y una manera muy sana al final de poder regir la vida en comunidad sin necesidad de tantas estructuras de represión, de vigilancia. Entonces también fue un aprendizaje lindo y saber que funciona. Estamos hablando de un país de 100 millones más de 1 millón de habitantes, de 100 millones de habitantes, perdón. No es una aldea, no es una comunidad, es un gran país. Entonces no depende solo de la cantidad de habitantes, sino de cómo lo lleva a la práctica también cada uno. Y creo que no hay que esperar también a estar en Vietnam para tener conciencia y responsabilidad sobre las acciones que tenemos y que llevamos adelante, sobre todo evitar hacer daño a las personas que nos rodean, sobre todo a este planeta. Acciones tan simples como podría ser a partir de mañana no usar tanto el automóvil y usar un poquito más la bicicleta. Eso trae karma, un karma positivo, está generando un karma positivo para nosotros, para el que usa la bicicleta y también para el planeta. Así que bueno, seguí viajando con estos pequeños aprendizajes a través de todo este país hermoso, de todo Vietnam. Llegué casi hacia el centro de Vietnam, que era el punto más sur que yo quería llegar en bicicleta, y a partir de aquí visito un lugar que yo ansiaba, que había marcado en el mapa porque quería pasar, que era uno de los túneles que sirvieron como refugio durante la guerra de Vietnam. Estoy hablando de la invasión estadounidense a Vietnam, y la verdad que era algo que a mí me generaba mucha intriga y también un poco de impresión, pero quería vivirlo, quería sentirlo y saber de qué se trataba eso. Así que les comparto un pequeño video que hice ahí en el momento que me parece que refleja con más claridad de qué se trataba eso. Hola, hola. Me encuentro en los túneles de Vinh Mon. Se encuentra sobre la costa del Mar de China, en Vietnam, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Hue, una de las zonas más bombardeadas durante la guerra con los Estados Unidos, una de las zonas más calientes. Estamos casi en el límite de lo que fue Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, por lo tanto hubo una tensión muy fuerte en esta zona y el lugar donde me encuentro es muy especial. Estoy hablando de los túneles de Vinh Mon. Son una red de túneles que construyeron los campesinos y los pobladores de esta ciudad, de este pequeño poblado, para salvaguardarse del bombardeo. Es una cosa increíble realmente lo que han hecho para construir una red de túneles de más de 2 kilómetros de longitud. Los túneles tienen 3 distintos niveles, 12, 15 y 23 metros de profundidad. Y es una red súper compleja, es un laberinto. Literalmente esto es un laberinto y además tienen un tamaño muy pequeño. He tenido que hacer todo el recorrido agachado. Y lo más curioso y lo más extraordinario es que este fue el lugar donde habitaron familias enteras, familias de campesinos y de pescadores de este pueblo. Se salvaguardaron en estos túneles y vivieron aquí durante varios años. Eso es algo realmente increíble, sobre todo por las condiciones y por las dimensiones que tienen estos túneles. Tenían pequeños habitáculos donde cada familia tenía su pequeño espacio. Estoy hablando de un espacio muy reducido, de 2 metros de profundidad por 1,5 metros de ancho. Imagínense una familia viviendo en ese lugar. Tienen un sistema de ventilación súper complejo que permitía que el aire de las cocinas se expulsase hacia la costa, hacia el mar, para no ser descubiertos. Y es un sistema de ventilación que permitió que aquí dentro de estos túneles pudieran coexistir y cohabitar 300 familias. Uno toma dimensión de lo duro, lo difícil que tiene que haber sido vivir aquí abajo, no solo vivir bajo tierra, sino en un lugar tan estrecho y con tanta gente. Y además de eso, conviviendo constantemente con bombardeos por sobre su cabeza. Este fue el refugio que encontraron los pobladores y los campesinos de esta región, que se negaron a dejar su hábitat, a dejar su sitio. La verdad que recorriendo estos túneles me encuentro con una sensación bastante ambigua. Por un lado, he notado el gran esfuerzo, el trabajo, la convicción que ha tenido esta gente por sobrevivir y por crear una red tan compleja de túneles que les llevó casi 1 año de construcción. Realmente creo que es algo que pocos pueblos en el mundo pueden lograr, este nivel de complejidad en cuanto al trabajo y al esfuerzo,
con tal de sobrevivir y adaptarse a una circunstancia tan pero tan extrema de vivir bajo tierra y bombardeados constantemente. Tienen lazos sociales muy pero muy fuertes, lo he podido ver durante este recorrido y creo que han sido algunos de los factores que han permitido a este pueblo sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino vencer a una de las potencias del mundo en esa época. Reconozco y admiro el amor, la pasión, la convicción que algunas veces tiene el ser humano y la fortaleza que tiene para sobrevivir en condiciones realmente extremas, y al mismo tiempo aborrezco la parte inhumana nuestra, la parte cruel, la parte insensible que tenemos de poder causar tanto dolor y tanto sufrimiento sin importar las consecuencias. Pero la verdad, me quedo con la parte buena. Por eso viajo también en bicicleta, porque me rodeo de esa gente, me rodeo de esa humildad, me rodeo de la bondad, me rodeo de los sentimientos de amor y fraternidad que uno encuentra en el camino, que uno encuentra aquí, en estos pequeños poblados, en el campo, en la ruta. Y trato de alejarme de esa parte, la verdad, tan detestable y tan desechable que tenemos los seres humanos, que muchas veces se esconde detrás de un escritorio. Destaco y revalorizo la fortaleza del corazón y de la mente que ha tenido esta gente durante tiempos tan pero tan duros. Seguimos recorriendo Vietnam, ya nos vamos hacia arriba, hacia el borde con Laos. Bueno, no voy a explicar mucho más. Fue un poquito la sensación impactante realmente de haber estado ahí abajo y de, aunque sea por unos minutos, sentir realmente el agobio y lo difícil de adaptarse a una circunstancia tan extrema. De aquí me fui a un lugar cerquita que se llama Phong Nha. Fue un lugar asombroso que también tenía marcado en el mapa que quería visitar, y encontré una de las cuevas más grandes del mundo. Y hay muchas, realmente, hay muchísimas cuevas en este lugar. Se descubren más de 25 por año, se siguen encontrando. Estoy hablando que la cueva más grande tiene 35 kilómetros de longitud, una cueva subterránea estamos hablando. Muchas tienen ríos subterráneos, de hecho me pude adentrar en una, y unas formaciones de estalactitas y estalagmitas que son alucinantes. En una de esas cuevas que visité, el guía me contaba que entra el Madison Square Garden ahí dentro. Wow. Para que se hagan una idea del tamaño y la dimensión que tiene la galería de esa cueva. Y además de lo lindo y lo curioso que fue, también encontré un sentido histórico, porque la gente utilizaba estas cuevas durante la guerra para refugiarse, para construir hospitales militares. También el ejército lo usaba para guardar municiones, incluso guardaban, escondían embarcaciones enteras dentro de las cuevas, y formaban parte del camino de Ho Chi Minh, que fue una red de caminos que conectaba Vietnam, Laos y el sur de Vietnam, que utilizaban los vietnamitas, y eran caminos, rutas, senderos y túneles incluidos. Así que tenía un sentido histórico también muy importante, y fue realmente asombroso. Si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Vietnam, les recomiendo que vayan a Phong Nha, porque es alucinante conocer ese tipo de lugares. Así que me fui encantado. Esto estaba en la frontera con Laos, por lo tanto ya seguí subiendo una pequeña sierra de unos 700 metros, muy empinada de todas maneras. Y ya a cambiar de país, a cambiar de cultura, siempre motiva a cruzar una frontera nueva. Y me cruzo el lago, cruzo la frontera y empiezo a encontrar un gran contraste, un gran cambio. Y se los muestro en un pequeño videito para que tengan una idea más clara por ahí de lo que vi en los primeros días de viaje. Bueno, no sé si se nota, pero el cambio en la geografía fue muy grande. Crucé esa sierra y comenzó un ambiente y un entorno totalmente seco, muy seco, con mucho calor, un calor extremo de 35 y 40 grados todos los días. Cambia el clima, pues cambia la geografía, y eso también obliga a que cambie la conducta de la gente, a que cambien sus costumbres. Nos adaptamos realmente al clima, somos nosotros los que nos adaptamos, y por lo tanto también cambian, por ejemplo, las construcciones. Me llamó mucho porque me hizo acordar a las construcciones que vi en el Amazonas. Son muy similares a estas, de madera, de bambú, altas, ¿sí? Están a un buen nivel del piso,
para protegerse de las inundaciones. Eso también genera que corra aire por debajo de la casa, y porque hace mucho, pero mucho calor, que sean más frescas las viviendas. Y además ese entrepiso se usa para almacenar comida, para almacenar vehículos, incluso pasa gran parte de la vida social de la gente ahí debajo, juegan hamacas, comen, duermen la siesta. Es un lugar fresco y por lo tanto es el lugar de reunión por excelencia. La gente ha sido muy amable, muy humilde también en este lugar. Se nota que hay mucho menos recursos naturales, estamos hablando, ¿no? No hay tanta siembra, ya no vi tanta huerta. Vi que la gente vivía mucho de las plantaciones de plátano, de mango, de leña y de carbón. El carbón sigue siendo en este país la fuente de combustible principal. Y además el 80% casi de la población de Laos vive en áreas rurales, lo cual va un poco en contrasentido a lo que pasa en gran parte del mundo. Había una aldea cada 5 kilómetros, un pueblo, una aldea, son muy pequeñas, muy chicas, pero a mí también me daba un poco de libertad porque me impedía cargar demasiado la bicicleta con comida o con agua. Yo sabía que cada 10-15 minutos pasaba por un pueblo y me podía abastecer si lo necesitaba, así que eso para mí fue una gran comodidad de todas maneras. El calor obligó a adaptarme la rutina, sobre todo. Tuve que madrugar mucho, me levantaba generalmente a las 4:30, 5 de la mañana, antes de que amanezca. A las 6:30 está saliendo el sol y yo para esa hora ya quería estar en la ruta. Habitualmente entre las 5:30 y las 6 de la mañana estaba pedaleando en el momento más fresco y más lindo del día, disfrutándolo. Me comí una frutita rápidamente y a la ruta. Luego venía un buen almuerzo, que era realmente un plato grande, bien servido, más bicicleta, y a las 11, 12 del mediodía había que frenar obligadamente, buscar sombra, buscar refugio, comer, dormirse una siestita obviamente, y a la tarde continuar hasta que caiga el sol otra vez. Pero la verdad que fue muy duro, tuve que madrugar mucho, tratar de aprovechar las horas de poco sol porque se siente muy fuerte, muy intenso el calor. Y la verdad que la gente me acompañó mucho también, fue muy amable, fue muy simpática, es muy humilde. Vi un nivel de humildad bastante más grande que el de Vietnam. No me gusta hablar realmente de pobreza porque creo que ese es un criterio un poco delicado, incluso muy subjetivo. Viajando por Latinoamérica también dejé de ver pobreza donde veía una casa despintada o una casa de madera, y también empecé a entender un poquito que hay gente que vive despreocupada, sin comodidades, porque es su placer, porque es su gusto simplemente, y no tiene que ver con no tener dinero, no tener recursos. Hay gente que no se molesta, que no gasta tiempo, no invierte tiempo de su vida en comprar bienes materiales, en pintar su casa, en agrandarla, en hacerla más bonita. Realmente prefiere disfrutar ese tiempo tirado en una hamaca, disfrutando con sus hijos, su familia o haciendo otras actividades. Entonces vi gente humilde, prefiero llamarlo de esa manera, vi gente muy humilde, pero contenta, otra vez gente contenta, y yo pienso, si esto fuese pobreza o si realmente fuese una pobreza preocupante donde falta comida, probablemente la gente no esté contenta, probablemente esté estresada, esté preocupada, esté con ansiedad, y por lo menos no era eso lo que veía ni lo que me convidaban. Les comento un poco de los templos. A partir de Laos comencé a ver muchos templos budistas. De hecho, las comunidades se forman alrededor de los templos budistas, y estamos hablando que hay una comunidad cada 10 kilómetros, 5 o 10 kilómetros. Y entonces los templos cumplieron una función muy pero muy importante para mí en este viaje, porque primero son lugares muy amplios, como pueden ver aquí en la imagen, son lugares muy amplios, tienen a veces hasta 1 hectárea de parque, tienen mucha arboleda y da mucha sombra. Para mí era muy importante, sobre todo al mediodía, encontrar esa sombra, un lugar donde descansar, estar tranquilo, tener agua. Los monjes han sido siempre despreocupados, pero 100%, de todos lados. Me han invitado siempre, han sido amables conmigo, me han invitado a pasar, me brindaban agua, muchas veces comida, un lugar donde pasar la noche. Fueron un lugar muy importante en este viaje, dormí muchísimo en los templos. Nunca me preguntaron a qué religión pertenecían y me obligaron a hacer oraciones, nada, nunca me pidieron nada a cambio, simplemente que usara las instalaciones del templo como si fueran mías, y yo sentí mucho esa libertad. Y no solo yo, sino la gente. El templo funciona como un centro comunitario prácticamente. Todo el mundo está en el templo, a cada hora del día. La gente se reúne a comer, a charlar, a dormir la siesta, a leer, por ejemplo. Ahí abajo hay gente leyendo libros, pasan el tiempo en familia, celebran cumpleaños. La verdad que es un centro comunitario y un lugar de donde se desarrolla la vida social de la comunidad.
Y nuevamente me llama mucho la atención, contrasta mucho con la idea o con la concepción que tal vez de este lado tenemos de una institución religiosa. Y acá hasta las vacas se echaban a dormir la siesta en los templos y sin ningún problema. Así que fueron muy importantes para mí y un poquito para que también se hagan una idea de cómo son y de cómo funcionan esos templos, les quería mostrar esto. Y antes les voy a compartir una pequeña anécdota que a mí me marcó mucho personalmente y significó un acontecimiento muy importante. En uno de estos templos donde pasé la noche, pinché la rueda de la bicicleta, no la podía parchar y el monje vino, me dijo que me vio muy preocupado, muy enfadado, porque después de 4 veces intentar parchar la bici no podía. Me dijo que me relaje, que me descanse y que al día siguiente él me iba a ayudar. Llamó a un amigo que vino en moto, agarró la cámara de la bicicleta, se la llevó, a los 15 minutos vino y ya estaba solucionado el problema. Cuando estoy en la mañana reparando la bici, arreglándola, montando para irme, viene, se acerca y me dice a través del traductor, porque no hablaba inglés, hablamos mucho con él, con el traductor, me invita a que me quede a comer el arroz. Me dice de esa manera. No entendí realmente bien qué significaba comer el arroz, pero bueno, deduje que era invitarme a comer o a compartir un momento con él. Obviamente que le dije que sí, porque eso me parece que son los momentos más lindos del viaje. Y en cuanto le digo que sí, que no hay problema, empiezo a ver gente llegar en motocicletas, con bolsas, todo el mundo me doy cuenta y todo el mundo traía comida, sí, que son ofrendas, los monjes no perciben sueldo, solo viven de las ofrendas de comida y ofrendas de dinero que deja la gente voluntariamente. Entonces viene mucha gente y con comida, se meten al templo, escucho que empiezan a rezar, empiezan a recitar mantras, con lo que ellos recitan. Y a mí obviamente me da curiosidad, me acerco, chismoseo, saco una foto de costadito, voy, me siento y sigo tomando mate y espero hasta que venga él a avisarme que estaba el arroz. Y en un momento viene, me invita con la mano y me hace pasar al templo. Y yo me quedé un poquito descolocado, no sabía bien qué hacer. Y bueno, me descalzo, obviamente, que siempre que entra descalzo. Entró al templo y estaba toda la gente de la comunidad ahí sentada, todos rezando mantras, recitando mantras. Me invita a que me siente con ellos, que forme parte de la ceremonia. Yo, como no entendía nada de lo que decían ni lo que hacían, simplemente cerré los ojos, agradecí, me puse a pensar en todas las cosas lindas que me estaban pasando en el viaje y agradecí. No sé, a veces le agradecí a Buda, porque al final, gracias a él, yo estaba durmiendo muchas veces y tenía un lugar donde dormir. Le agradecí al universo, a mí, a la gente, a todo el mundo, a todo lo que podía agradecer, agradecí, mientras ellos recitaban sus mantras. Y en un momento frenan, dejan de recitar. Los monjes tienen toda la comida servida en bandeja frente a ellos, en el altar. Se ponen a comer y uno de esos monjes se levanta con una bandeja, se acerca hacia mí, pone la bandeja frente mío llena de comida, me dice welcome. Así que me agradece y me da la bienvenida y miro a los costados y está toda la gente con las manos dándome la bienvenida también, invitándome a que coma. Me dio mucha vergüenza porque estaba yo solo con comida, pero me empezaron a decir dale, 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 así que con mucha vergüenza comí y todos siguieron recitando y siguieron rezando mientras yo comía y al cabo de 10-15 minutos bajaron toda la comida y todos en ronda comenzamos a compartir y a comer de esos donativos de la gente. La verdad que para mí fue una experiencia muy linda, yo me sentí muy pleno en ese momento, estaba muy emocionado, porque al final, un poquito lo que les decía al principio, a pesar del idioma, a pesar de esa barrera que había una comunicación, había una energía, sentí realmente la bienvenida de parte de toda esa gente, muy desinteresadamente, sin saber de dónde venía, qué hacía, solamente les había comentado que estaba viajando en bicicleta por el sudeste asiático y además compartiendo conmigo, dándome la bienvenida, ofreciéndome la comida antes que a ellos, lo cual para mí significó un gesto muy lindo y muy solidario. Así que realmente me fui cargadísimo de energía de ese lugar, me fui muy emocionado y solamente les quiero compartir unas imágenes de algunos momentos que compartí en el templo y las últimas imágenes de este video son las que pertenecen a ese lugar y a esa ceremonia que compartí con ellos.
Jay Robin. Bueno, eso fue un poquito de ese momento que realmente me emocionó mucho, me fui pero muy contento. Incluso cuando me estaba yendo el monje me invitó a otro arroz que iba a ver después, pero le agradecí, le dije que tenía que continuar viaje porque me iba dirigiendo hacia Camboya, entraba ya a Camboya, estaba en la frontera y en Camboya también tenía pautado encontrarme con un amigo que íbamos a pedalear una semana juntos, con Nicolás, que también fue el que impulsó un poquito a hacer este viaje, y teníamos también una fecha para llegar a la ciudad de Siem Reap, que es una de las ciudades más grandes e importantes de Camboya, donde por ejemplo van a encontrar este templo, que es el templo de Angkor Wat, es uno de los más conocidos, de los más famosos, y es realmente hermoso, tiene una dimensión increíble que se tarda entre 3 o 4 días en recorrerlo, es un complejo, no es un templo, es un complejo, ¿sí? Y cuenta mucho sobre la historia del pueblo Khmer también se dice, que es el del pueblo camboyano. También conocimos una comunidad flotante, está a orillas de un lago, que aquí se ve en la casa. Obviamente la altura de la casa se debe a que en época de lluvia el lago crece entre 8 y 10 metros aproximadamente el nivel del agua, es muchísimo, y la gente se acostumbra a vivir 6 meses apoyando los pies en la tierra y otros 6 meses en el agua. El agua llega hasta la altura de las casas prácticamente, así que viven mitad de año en la tierra, mitad de agua flotando prácticamente, se dedican generalmente a la pesca y al turismo, y me pareció súper interesante hasta entender eso, como la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos y las cosas que somos capaces de hacer cuando nos sentimos cómodos en un lugar y encontramos los recursos para sobrevivir también. Y aquí me encontré también con Nuco, que también se llama Nicolás, lo encontramos en un hostel, él venía viajando solo, y lo unimos al grupo, nos metimos los tres entonces a viajar en bicicleta, cosas lindas que pasan en el viaje, impredecibles, por eso no planeo mucho los viajes, dejo que las cosas sucedan. Y en Siem Reap fuimos específicamente a una fecha, que en este caso era el 13, 14 y 15 de abril, que es cuando se festeja el Año Nuevo Khmer, que es la festividad más importante que tienen en este país. Y ellos lo festejan en esta época porque lo rigen en base al calendario lunar y no solar como nosotros. Y lo que me encontré en este lugar fue una fiesta de 3 días y algo que nunca había vivido en mi vida y que me pareció asombroso. Se los voy a mostrar en un pequeño video que tomé prestado de un youtuber, espero que no se enoje, pero me pareció una buena manera de retratarlo y que también vean un poquito de qué se trata. Bueno, como habrán visto, la fiesta es con agua y todo el mundo está tirando agua durante 3 días seguidos, consecutivos. La verdad que nunca había vivido un carnaval de este estilo. El agua para ellos también tiene un sentido espiritual porque el agua purifica y limpia, entonces la idea es limpiar el espíritu y el alma para el año entrante. Y la verdad que me pareció impresionante por el carisma de la gente, por la alegría de la gente y por cómo nos hicieron participar a todos los turistas y todos los extranjeros que estábamos en ese momento. Nos integraron realmente a su fiesta, todo el mundo muy amable, muy respetuoso, tratando de divertirse con el otro,
y la verdad que fue una experiencia hermosa, una fiesta tan simple, tan sencilla y tan gratificante. La pasamos muy pero muy bien ahí en la fiesta del Año Nuevo, y después de 3 días de carnaval y de estar jugando con las pistolas de agua, nos subimos nuevamente a las bicicletas y ya nos dirigíamos a al último de los países, el último destino, que era Tailandia, que era el lugar que íbamos a estar pedaleando juntos. Y aquí obviamente encontramos unos paisajes hermosos, pero también una tranquilidad muy pero muy linda de la gente muy abierta, siempre dispuesta. Mientras uno sea respetuoso, pues puedes hacer y sos libre de hacer lo que quieras, ¿no? Siempre, otra vez, con esta concepción de no generar daño, de no generar maltrato ni desmerecer a nadie, uno se siente realmente libre en este país. Y en estos kilómetros recorridos tuve una experiencia bastante linda, por lo menos a mí me gustó mucho y me hizo reflexionar mucho. Estábamos en época de mangos en este momento, y mangos había por todos lados de la carretera, en las casas, en cualquier lado, ¿no? Y obviamente cuando estamos en época de cosecha, la gente aprovecha y vende esa fruta, esa verdura para recursearse. En ese momento iba por la ruta con mucho calor, con muchas ganas de comer mango, y veo adelante que hay una pequeña mesita, un costadito de la ruta, en un lugar desolado. Hola, buenas. En un lugar desolado, una mesita con unos cuantos mangos, y justo detrás hay un pequeño techito con un piso de madera muy humilde, y veo una mujer con un niño en brazos, que era su hijo. La mujer estaba en la sombra, muy tranquila, y entonces cuando yo voy pasando justo enfrente de ella, veo 2 buenas oportunidades. Una, para comprar el mango que yo quería, para poder comer mango, y 2, tuve un sentimiento, una intuición, y en ese momento me da un poquito de vergüenza decirlo, pero lo voy a reconocer, me dio pena. Sentí un poco de pena por esa mujer, que la vi debajo de un techo, en una carretera donde casi no pasaba nadie, donde solo estaba vendiendo mangos, en un lugar muy desolado, con mucho calor. Y la verdad que me pareció un buen momento para colaborar. Yo sentí que podía colaborar con esa persona, darle una mano, como decimos habitualmente, ¿no? Comprándole unos mangos, no se va a salvar, pero bueno, voy a tratar de colaborar, de darle una mano. Y además también yo quería comer mango. La cuestión es cuando freno la bicicleta, la mujer deja a su niño en el piso, se acerca, muy sonriente. Yo le selecciono solamente 2 mangos porque son muy grandes, como pueden ver acá son muy grandes, pesa casi medio kilo cada mango, y en la bicicleta el equipaje siempre está limitado, entonces me decidí a llevar solo 2 mangos, aunque me hubiese gustado llevarme mucho más. Le doy los 2 mangos a la mujer y se queda, mira los 2 mangos, me mira a mí y me hace señas, como que agarre más, y coge. Y le digo, no, le muestro, no sabía cómo decirle, aparte le muestro la bicicleta, así, con eso está bien, 2 mangos, los pone en la bolsa. Y le muestro abro la billetera y le muestro la billetera para que me diga cuánto es, para que me cobre. Y la mujer lo pone en la bolsa, me da la bolsa y me hace la seña de que no. Me hace la seña de que no, y le insisto otra vez. Mamá, además, está dispuesto a pagarle el precio que ella quisiese, porque no me habíamos pactado nada, podría haberse hecho una buena venta, y otra vez, no, que me lo lleve. Y ya se empezó a enojar, ya me empezó a enseñar como, basta, no me insistan, andate. Le agradecí en los 4 idiomas que podía, en español, en inglés, en camboyano y en vietnamita por las dudas, para que entienda que realmente estaba agradecido. Hice la señal respectiva, de agradecimiento. La mujer se vuelve, se pone a su hijo otra vez en brazos y se queda sentadita bajo el techo. Y yo me voy en la bicicleta, un poco impactado, sorprendido, otra vez descolocado, porque en mi mente yo iba a ayudar a esa mujer. Yo me creí en condiciones, aunque humilde y con poco, pero yo iba a ayudarla. Yo vi una mujer que tal vez estaba necesitada, en mi mente pasó eso. Una mujer con un hijo, solo vendiendo mango, seguramente necesitará dinero. Y mi mente, mis prejuicios, me dieron esa idea, me llevaron a ese parecer. Y otra vez la gente, con una muestra de humildad y una muestra de cariño, me dio una lección. Me mostró que donde yo vi pobreza, simplemente había humildad. Donde yo vi soledad, simplemente había paz y tranquilidad. Y donde yo vi una mujer y un hijo necesitado o en condiciones precarias, simplemente había una madre que estaba compartiendo un tiempo preciado de su vida con su hijo, a la sombra, disfrutando del silencio,
sin ningún tipo de preocupación quizás, o tal vez sí, pero la más importante la tenía, que era compartir el tiempo de vida con lo más importante que puede tener, que es su hijo. Y no tanto el dinero, a veces nos preocupamos demasiado por las cosas superficiales, por el dinero, creyendo que ahí está la felicidad, y no nos damos cuenta de que compartir un simple momento puede ser muy grato, aunque a la vista de otros no lo sea. Así que me fui reflexionando mucho ese día, durante ese acontecimiento. La verdad, me fue un baño de humildad, porque a veces son sin mala intención, pero tal vez nos paramos sobre un pedestal y no vemos que la otra persona tiene más que enseñarnos que lo que nosotros le podemos dar a ellos. Así que seguir viajando en compañía esta vez, cambia mucho el viaje en compañía, se disfruta, se comparte, la verdad, además con los chicos conectamos muy bien, aprovechamos mucho la naturaleza de Tailandia, que es hermosa, podíamos acampar y pernoctar en playas, en bosques, que nadie nos hacía ningún problema, al contrario, nos daban la bienvenida. Y entonces solamente les quiero compartir este pequeño videito para que ir finalizando y mostrarle un poquito de lo que fue la experiencia de viajar en compañía en Tailandia, y espero que lo disfruten. Para Nico, por ejemplo, era la primera experiencia que hacía como cicloviajero o cicloturista, y la verdad que además de los paisajes fue una experiencia muy grata, muy linda. Se cruzó casi medio mundo para hacerlo, y la verdad que lo disfrutó muchísimo. La experiencia en bicicleta siempre nos trae muchos aprendizajes desde mi punto de vista, y creo que los que lo hayan hecho lo van a compartir. Es una manera mucho más humana para mi punto de vista de viajar. Primero y principal por la velocidad a la que vamos. Es una velocidad muy lenta, donde podemos percibir todo a través de los ojos, de los oídos, incluso de los olores. Tenemos tiempo para hablar con la gente, saludar, ver qué hay, qué hacen, incluso hasta saber qué están comiendo, simplemente con pasar por ahí. Y obviamente de frenar. Cuesta muy poco frenar cuando uno va a 10 km por hora. Tomarse el tiempo para compartir con la gente, simplemente para descansar en una sombra. Y es lo que valoro de la bicicleta, además de la paciencia que nos hace entrenar. Es un entrenamiento, ¿no? Tener paciencia, porque viajamos lento, despacio, incluso los recorridos suelen tardar mucho más de lo que tenemos previsto en nuestra agenda. Y me llevo de todo esto un gran aprendizaje, sobre todo de la gente. Siento que la gente me enseñó mucho, aún con esta barrera del idioma. Solo de observarlo, solo de estar ahí, contagian, y creo que hay mucho que aprender desde mi punto de vista. Me parece que, voy a hablar en primera persona, pero yo sé que también es una manera de ver la vida que tenemos acá en Occidente, y también vale la pena hacer una generalización. Creo que a lo largo de la vida nos enfocamos mucho y llevamos nuestro foco hacia el exterior. Generalmente lo llevamos hacia afuera, ¿sí? Y hacia el exterior no hablo de países, hablo de lo que nos rodea, generalmente. Todo lo tendemos
a depositar en el exterior. En cosas, en trabajos, en dinero, en personas, hasta en nuestras relaciones sociales, ¿no? Depositamos esa fe, esa alegría y hasta incluso esa felicidad. Creemos que todo lo vamos a conseguir por fuera y por eso buscamos y repetimos esta frase de buscar un objetivo, una meta, buscar la felicidad. Siempre parece que estamos buscando, escarbando y escarbando. Y pasa que a veces cuando tenemos un aferramiento tan grande a esos deseos, a esos anhelos, a esos sueños, a ese proyecto, pasa que dos cosas. Una, está fuera, por lo tanto está fuera de nuestro control. Y dos, por experiencia propia también sabemos que cuando lo alcanzamos, cuando lo logramos, no nos da esa felicidad que creíamos. No nos da por un momento, por un instante, por un tiempo, lo que sea. Pero en el fondo hay un vacío y queda un vacío que te está diciendo, bueno, es lo que yo quería, pero no es todo. Falta algo más, acá falta algo más. Y así vamos por la vida, ¿no? Poniendo un deseo, lo satisfacemos y luego eso genera la necesidad de otro deseo, porque al final sigue faltando, siempre sigue faltando. Desde mi punto de vista, y para hacer una analogía, creo que en Occidente en general tendemos a depositar esa fe, esa esperanza en algo externo, y finalmente a lo largo de la vida nos vamos dando cuenta que termina siendo como querer construir un edificio en arenas movedizas. Vamos tirando cosas, llenando, y mucho con cosas, con objetos. Y claro, el hueco se hace cada vez más grande y el edificio no crece. Nunca lo llenamos, nunca lo vamos a llenar. El agujero crece cuanto más tiramos, cuanto más compramos, cuanto más deseamos, el agujero crece más y más y más. Y esta gente me hizo ver eso, porque esta gente tiene el enfoque en otro lado. Tiene el enfoque hacia adentro. El enfoque está en el interior, no en el exterior. Entonces no importa cuánto tengas, no importa las comodidades de la casa, sea mucho, sea poco, la gente está feliz y se puede ver muy fácilmente y se contagian. Son felices y están en paz, están tranquilos, pacientes. Tendrán problemas como todo el mundo, pero no lo exteriorizan. De alguna manera lo saben controlar, lo saben manejar, porque ellos entienden que el bienestar y la felicidad nace acá. Primero acá, luego hacia afuera, no al revés. Aquí al final estamos siempre corriendo como un conejito detrás de la zanahoria. Y en este mundo, y en este sistema, que lo entiende muy bien y a la perfección, se aprovecha, porque está generando constantemente más deseos, para que compres y sigas comprando. Y siempre te sientas insatisfecho simplemente. Ahí está el negocio, ¿no? Como empresario también lo haría. Pero cuando estamos del otro lado y cuando depositamos toda nuestra alegría, nuestra esperanza en factores externos, al final a largo plazo tambaleamos mucho, porque termina siendo una subida y una bajada, no logramos nunca tener un bienestar estable, una paz estable, relaciones estables. Al final nos influencia mucho. Y esta gente me aprendió eso, con la humildad que los caracteriza, me enseñó a construir primero adentro para disfrutar luego de lo que tenemos afuera. Y esa alegría, esa paz, esa felicidad que podemos lograr adentro también se comparte, se puede compartir. No se trata de andar solo y feliz por la vida, mostrándole a los demás lo lindo que somos y lo lindo que vivimos, sino también de hacer felices y de compartir la alegría con los demás. La verdad que es uno de los aprendizajes más lindos que me llevó este viaje, que me hace reflexionar mucho sobre cómo he vivido los últimos años y también me hace reflexionar sobre cómo quiero vivir los próximos. Porque al final lo lindo que tiene esto es entender que el poder está en uno mismo, no en otra cosa, no en un sueño, que es importante tenerlo, las metas, los objetivos siempre son importantes. El problema no es ese, el problema es cuando nos aferramos tanto que no podemos ver lo que tenemos ahora, en el presente, que no somos conscientes de lo que tenemos y lo que nos rodea, a tal punto que no podemos disfrutarlo, porque no nos satisface, nada nos satisface, y no nos sentimos conformes. Y no se trata de eso tampoco, no es un discurso conformista de decir, listo, me quedo acá con lo que soy, con lo que tengo y ya, sino de apreciar realmente, de valorarlo. Y como muchas veces pasa cuando viajamos en bicicleta, tener un destino, un objetivo, no nos obsesiona, porque lo que estamos disfrutando es el camino. Lo que estamos disfrutando son estos pequeños kilómetros, este árbol que me está dando sombra en este momento,
este vasito de agua que me convidó la señora. Tengo el destino en la cabeza, pero no me obsesiona. No sé si llegaré mañana, pasado o en una semana. Hoy estoy acá y lo voy a disfrutar, y mañana saldré con todas las ganas del mundo y avanzaré un poquito más. Pero sin quitar el foco de lo que me rodea y lo que tengo al lado. Por eso les quiero agradecer que hoy estén acá compartiendo este momento, el respeto que me han prestado, compartiéndome su preciado tiempo, disfrutando de esto. Yo acá estoy en el momento presente y estoy muy contento con su compañía. Y simplemente a modo de sugerencia les quiero decir que vivan, que disfruten y que junten experiencias, acumulen experiencias, porque creo yo que es el único tesoro que vale la pena juntar, acumular, y por el que vale la pena invertir tiempo de nuestra vida, porque finalmente es el único tesoro que nos vamos a llevar. Así que muchas gracias, que tengan buenas noches.